Bienvenidos amigos. Continuando a abarcar las ametralladoras empleadas a nivel de pelotón de los principales ejércitos involucrados en el conflicto, hoy veremos al VAR M1918, aunque en este caso, como indica su acrónimo, realmente se trata de un rifle automático, y que a pesar de ello fue ampliamente utilizado en el rol de ametralladora ligera. Adaptado como ametralladora ligera por el ejército de los Estados Unidos, se usó ampliamente hasta la década de 1960, siendo apenas reemplazado por la célebre ametralladora M60. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, su arsenal de ametralladoras era muy reducido y en su mayoría estaban obsoletas. Además, el Estado Mayor continuaba sin decidir la doctrina de empleo de este tipo de armas para la infantería. Fue Francia, con su más amplia experiencia en el conflicto, quien encaminó el concepto de arma que podía abrir fuego automático mientras el soldado avanzaba hacia la trinchera enemiga. Táctica utilizada en 1916 y conocida como fuego sobre la marcha. El diseño de Browning, a pesar de entrar en servicio en 1918 y en pocos números, causó una gran sensación entre las tropas aliadas. El VAR era demasiado pesado para ser un arma disparada desde el hombro, siendo el doble de pesado que un rifle semiautomático M1 Garand, y por otro lado era demasiado ligero para ser controlable en modo automático, especialmente siendo empleada desde el hombro. En 1939 apareció la versión final del VAR, bajo la designación M1918A2 e introducido al año siguiente. Uno de los aspectos más importantes de esta versión final consistía en la eliminación del modo semiautomático y el empleo de un mecanismo reductor de cadencia de disparo que era activado al mover la palanca selectora. También se le fue agregado un bípode, asignándole definitivamente el papel de ametralladora ligera de pelotón. El M1918A2 era un arma automática que empleaba un gatillo y un mecanismo de control de disparo que solamente permitía el fuego automático, pero con dos cadencias variables. La normal con 650 detonaciones por minuto y la baja con en torno de 400 disparos por minuto. La cadencia era modificada con la palanca de selector que activaba el mecanismo reductor instalado dentro de la culata. El arma medía 1 metro y 21 centímetros de longitud, con un peso máximo de 8,8 kilogramos. La munición empleada era .30-06 o 7,62 milímetros, con un rango efectivo de en torno a los 550 metros. El sistema de alimentación era mediante un cargador recto que contenía 20 proyectiles. Apenas iniciada la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense percibió que no disponía de una ametralladora ligera para equipar a las menores unidades de infantería, tratando de llenar esta carencia con el VAR, convirtiéndose así en la más utilizada para cumplir con esta función, a pesar de ser un rifle automático. Su éxito en Europa fue ambiguo, siendo confiable, pero al mismo tiempo no era posible la sustitución de su cañón, al ser este fijo, y la enorme limitación que suponía la alimentación de un cartucho de poca capacidad, principalmente en comparación con auténticas ametralladoras ligeras. Uno de los intentos implementados para cubrir la carencia de capacidad de fuego sostenido, y utilizado principalmente por los marines, fue equipar a los pelotones con dos equipos del rifle VAR. Cuando el cargador del primer operador se agotaba, era iniciado el fuego por la segunda arma, dando así tiempo al primero a recargar y alternando la maniobra entre ambos operadores. Fue común que las tropas retirasen el bípode y el apagallamas para reducir su peso y así facilitar su transporte. En el Teatro del Pacífico, donde se combatía en selvas, se utilizó comúnmente como rifle automático y empleado desde el hombro del operador. En clima húmedo, si no era limpiado a diario, solía sufrir de corrosión. Más de 100.000 unidades del rifle VAR fueron fabricadas hasta 1945. A pesar de la aparente limitada funcionalidad del VAR, fue empleado por Estados Unidos hasta las primeras etapas del conflicto con Vietnam, siendo una de las armas predilectas de las fuerzas especiales norteamericanas, e incluso muy apreciada por el Vietcong. Además, formó parte del arsenal de algunos países de la OTAN hasta los años 90.
dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.